Siguiente. Otro más. Este es el Estado. El Estado es un gran señor lleno de información. Bueno, lo que dice la ley es que la información, más sobre todo en el Perú, se tiene que ser colocada en libre acceso. Hay una ley de transparencia del Estado, de la información del Estado, de acceso a la información pública desde el año 2000. Siguiente. Pero hay ciertos principios básicos que nos permiten una adecuada petición de esta información. Uno de ellos es el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en esencia nos dice que las personas pueden tener derecho no solamente a publicar información, sino a obtener información del Estado para hacer sus investigaciones. Este es el artículo más utilizado por los periodistas para petición de información. Siguiente. Uno más. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también va por este camino y explicita que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, que incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier mecanismo de expresión. Sí, pero esto también va junto con el derecho que tenemos todos los individuos a no ser maltratados en nuestra imagen, por lo tanto a no ser difamados. Este límite entre dónde puedo publicar y no puedo publicar es el límite más difícil de dilucidar en los trabajos de prensa, más en medios digitales, donde mucha de la información, una vez publicada, comienza a ser rebotado por otros, y lo que publicaste, aunque luego te digan, oye, no está validado o no es totalmente cierto o comprobado, ya salió de tus manos. Entonces, ¿cómo controlas información que no es validada? Y estos son muchos de los problemas que luego terminan en difamación. Siguiente. La Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión dice que toda persona tiene derecho a buscar información y obtenerla. Esta es una de las declaraciones básicas para poder transparentizar el Estado desde el año 1994, y es sobre la cual se basa la mayor cantidad de regulación sobre acceso a la información pública en América Latina. Siguiente. En Lima hubo una declaración que establecía dos principios básicos. El principio que es indispensable para el escrutinio y el debate adecuado a las acciones del gobierno, la transparentización del Estado, y lo segundo, la transparencia y la gestión de las entidades públicas. Siguiente. ¿No más? Y lo otro es que deben de tener una protección legal si es que han hecho una adecuada utilización de la información y es que no tienen una vulneración del derecho de ningún tercero. Siguiente. ¿Uno más? Otro más. ¿Y qué pasa si pasas las fronteras, ¿no? Que te cae una mina, pisas una mina, te cae un balazo, o de pronto tienes un salvoconducto con lo cual ya no tienes mayor problema. Siguiente. Había una vez, este es el caso clásico para América Latina sobre libertad de expresión, internet, difamación y control de contenido. Si no conocen, este se llama el señor Brodsky, así se llama, medio raro, que aunque no lo crean, es de Costa Rica. No, de Costa Rica. No, la verdad, este señor era un alto funcionario de Costa Rica, en Bélgica, ad honorem encargado, estaba viendo los temas del organismo de energía atómica, y al parecer hubo una serie de informes en Bélgica, en varios diarios belgas, de que había problemas con este señor. El periodista Herrero Ulloa del diario La Nación en Costa Rica decide rebotar esta información publicándola. El rebote de la información, además, lo sube a la versión de La Nación Online, que era su versión del diario digital. El señor inicia una demanda por difamación, dice que esta información no eran ciertas, que eran tendenciosas, que le han dañado en su imagen y que además cada vez que uno buscaba en internet su nombre, pues lo que aparecía era la conexión al diario La Nación Online, pero que además decía estos actos que eran difamatorios según él. Sentencian a una reparación civil al periodista conjuntamente con el diario, un resarcimiento, pero además pues incluso había una posible prisión para el periodista por esta difamación, además por desacato, porque no cumplían lo que tenían que hacer. Lo elevan a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana, Ulloa versus Costa Rica, establece de que en realidad no hubo delito de difamación, pero además establece dos frases que son sumamente claves
para entender los temas digitales. El primero, en este sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho que los periodistas no solamente tienen el derecho a equivocarse, sino también tienen derecho a exagerar e incluso un poco de provocación. Ok, malapalabrero. ¿Es esto? Malapalabrero. Malapalabrero pudiera utilizar esto como argumento para decir lo que yo hice más allá de la sátira, que además creo que es un mal argumento el decir que hizo una sátira, creo que puede ir más para aquí. Hizo una exageración de la realidad para poder demostrar una denuncia sobre algo que quería hacer. Y de pronto volvemos a las fronteras y es protección de datos personales la libertad de opción sexual, si es que alguien la tiene, o cuestionar si alguien la tiene o no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Libertad de expresión o control de contenidos a través de protección de datos personales? ¿Cuál es el límite? Es una primera pregunta para tener. Y lo segundo dice que no se deben imponer restricciones ante la información que los periódicos publican en Internet en relación con lo que aparezca en su versión impresa. Dos líneas son las claves para poder decir que los contenidos que se publican en Internet, siempre y cuando reflejen una tendencia periodística o son de un periodista, o están colocados en un blog, o son una versión digital de un periódico, tienen el mismo resguardo de libertad de expresión que los contenidos en un papel. Siguiente. Pero de pronto nos encontramos con el caso Mufarech versus Godoy. Ya lo he dicho en otras ocasiones, creo que hay que defender a Godoy. Creo que la sentencia coge un límite muy raro, que es el de decir tres perlas, aquí tres perlas del congresista Mufarech, y lo utiliza como establecer que perlas es una forma de denigrarlo, de decir que es un acto delictivo. No está muy bien sustentada esta parte de la sentencia. Sin embargo, la sentencia no es contra Internet, y esto también hay que tenerlo claro. La sentencia establece que uno se hace responsable por los contenidos que uno publica. No se trata sobre linkear o no. De hecho, el link es correcto, pero lo que hace Godoy es cambiar la entrada del link. Es decir, en lugar de colocar el título correcto, que era el que aparecía en el diario del link, él cambia la forma del link y coloca otra frase. Coloca aquí tres perlas del congresista. Claro, él ya le está poniendo una carga distinta a la que decía el titular de la noticia donde estaba rebotando. Si hubiera mantenido la noticia con su titular tal cual, que es la referencia, una cita, ¿hubiera podido acusársele a él de difamación? Yo creo que no. Creo que no por algo muy sencillo, porque lo que estaba haciendo es el set. La nota a la cual estaba referenciando él estaba en potencial. Su nota estaba en afirmativo. Esto creo que es parte de las clases de periodismo, cómo escribir este tipo de artículos que pueden jugar con el potencial o no. Lo tercero, es que hay un reconocimiento de la legislación, y este es el peor problema, o si quieren la mayor ventaja, no sé cómo lo quieran ver, que trae esta sentencia. Una jueza dice que no importa en dónde esté alojado el blog, no importa dónde esté el contenido, la legislación aplicable, si el hecho es determinable jurisdiccionalmente en el país, es aplicable a la legislación nacional. Este elemento es clave para poder determinar que la jurisdicción aplicable ante hechos ocurridos en Internet, donde el afectado puede estar localmente, se le puede afectar la legislación nacional. Hay una sentencia, una resolución de Indecopi por el caso Terra versus Santillana, que tiene que ver con otro tema, tiene que ver con el tema de marcas, el cual establece que si tiene una extensión .pe, se presume que el mercado objetivo es el mercado peruano. Es decir, todo lo alojado bajo la mula.pe se presume que está en el mercado peruano, por lo tanto es aplicable la legislación peruana. Pero también dice que así tengan un .com, si el mercado que podemos lograr determinar es el mercado peruano, también es aplicable la legislación peruana. Esto es quizá lo más saltante de esta resolución y lo más importante. Podemos discrepar finalmente sobre la sanción y sus implicancias para la libertad de Godoy, sin embargo las mismas están enfocadas en el tema de delito de la difamación y no por el hecho de que sea Internet. Es 2 minutos más y acabo. Y no es un precedente jurisprudencial de control de contenidos en Internet en blogs. Sin embargo, hay un par de casos que los voy a citar ahorita y uno que no cito, que es sumamente relevante.
Hace unos 6 meses apareció publicado en el diario El Comercio un aviso pequeñito de alguien que decía, esto es una rectificación por unos comentarios que yo hice en un Facebook. Dice el nombre de la persona, porque alguien le había mandado una carta notarial diciéndole, tú me has difamado, o te rectificas públicamente o inicio un juicio por difamación. Aparentemente esto ya está ocurriendo en el Perú, habría que revisar El Comercio si aparecen más de estos avisitos. Siguiente. Entonces, Rafael Rey versus Malapalabrero. Sí, es una columna de ficción, pero no se hizo el disclaimer. No se dijo, esto es una columna de ficción. Esto que aparece cada vez que uno ve los hechos aquí relatados a las personas son totalmente ficticias, así no lo sean ficticias. De hecho, la mayoría de casos del Law and Order Criminal Intent son casos reales, pero colocan eso para variar nombre de persona o otras cosas. ¿Era importante el disclaimer? Sí. Tengo un blog donde coloco información, hago sátira de este tipo y no tengo disclaimer. Mal, pongan su disclaimer, pongan sus términos y condiciones, es bastante sencillo, son 2 líneas. El argumento de sátira no ha sido ponderado por la jueza y no creo que vaya a ser ponderado. Si fuera un tema de parodia, probablemente sea más útil en derecho de autor que en el tema de la sátira política como argumento para la no difamación. El hecho de que no hayan dado la sentencia no es correcto al momento de la lectura. Cuando Malapalabrero sale esto y sale a decir en internet de que lo habían sentenciado, yo trato de ubicar la sentencia, además se la pido, y él lo que me manda es el acta de lectura de la sentencia. Le digo, pero ¿dónde está la sentencia? Donde se puede establecer cuáles fueron los argumentos por lo cual la jueza, con lo cual además vas a apelar, tienes 3 días para apelar. Me dice, no me la dieron, en ese momento no podían dar. Bueno, es su derecho. Si algún día los sentencian, le dan una lectura de sentencia, pidan su copia. Si no, ¿cómo van a defenderse? El martes, él tiene que estar colocando posiblemente su respuesta. Ojalá haya conseguido la sentencia. El derecho de autor como mecanismo de protección es bastante cuestionable en varias maneras, aunque hay varios argumentos que se ha utilizado más que para el derecho de autor como para evitar una sentencia o para evitar la difamación, como control de contenidos. A Barack Obama le bajaron varios videos de YouTube porque eran de una emisora y había dicho que tenía propiedad intelectual sobre estos derechos. También se lo bajaron a McCain de otra televisora que estaba más cercana al candidato Obama. Hay una distinción entre la intimidad y la vida privada. Los actos de los funcionarios públicos vinculados a la vida privada sí son objeto de información en razón de que generarían un interés público. Los actos de su intimidad no. Va el señor a tomar un café o a cenar a la Bruja de Cachiche, si les parece conocido, es mera coincidencia, lo que acusan de información. Es un acto de la vida privada, pero que tiene relevancia pública. Pero si el señor no podía comer carne porque es vegetariano, porque de pronto se volvió de alguna religión, es un acto de su intimidad. ¿Dónde son los derechos de intimidad? ¿O cuáles son los datos sensibles? Religión, partido político, tendencia religiosa, tendencia sexual, datos médicos y, por último, los datos de ingresos económicos, tal como se ha establecido en la ley de datos personales. Siguiente. Y una última, para ir acabando, si no me echan. Es el caso de la Municipalidad versus Macías. La Municipalidad de Miraflores fue acusada durante la época de Macías de crear perfiles falsos. ¿No? Entonces, esto se hizo basado en un PPT que obtuvo el periodista, y luego lo publicó en La Mula. Y lo que llevó fue una carta, se lo puedo contar como huevo de La Mula, una carta diciendo, ustedes son responsables por el contenido. En realidad no somos responsables por el contenido, porque claramente está establecido en nuestros términos y condiciones que el responsable de los contenidos es el individuo. Pero además, si a nosotros nos avisaran que es un contenido pedófilo, contenido que apología del terrorismo o que es un delito, nosotros tenemos libertad de retirarlo y el que lo ha colocado no tiene ningún, si quieren, derecho a reclamo. Sin embargo, en este caso, si era difamación o no, no lo podemos determinar nosotros, sino una sentencia o un juez.
que lo tenga que determinar en una vía similar. Finalmente quedó entre el individuo, el bloguero que había colocado el contenido, que lo retira, se lo intentan buscar, no lo encuentran ahí, pero lo pueden encontrar aquí en el sitio del Morsa, donde está todo el texto completo. ¿Y por qué? Porque el Morsa había colocado en blogger.com, me parece, el contenido, y la empresa no había podido hacer nada. La empresa era Cybermoney, que luego dice que no era ello. Aquí se conjugan dos cosas. Uno es la responsabilidad de la plataforma. La plataforma es responsable en tanto sepa cuál es el contenido y el contenido sea delictivo per se. Si no lo es, o si es cuestionable, no depende de la plataforma de contenidos, sino depende del individuo que ha subido el contenido. Y con lo cual, el editor de un blog es responsable de sus contenidos y responsable de sus comentarios en la medida de que los comentarios sean moderados. Si los contenidos no son moderados, uno tiene la libertad de, luego retirarlos o no. Pero si son moderados, tú eres responsable por lo que has moderado. Si tú tienes un blog moderado, con contenidos moderados, si tú lo pruebas, eres responsable. Este es el caso de Cholotú. Cholotú con las chicas policías. Lo que se le acusa a él es no de haber subido el video, sino de haber permitido que el video pasara, porque él hacía control de qué video, control de calidad de los videos que se publicaban o no. Una chamba difícil, su chamba del señor. Si él hubiera tenido un mecanismo tipo YouTube, donde cualquiera puede subir el contenido, pero tiene un sistema de flags o alertas que yo puedo quejarme, ustedes lo pueden ver en YouTube, en Twitter, en Facebook. Si usted considera que este contenido es vulneratorio, un derecho, haga clic aquí. Estos sistemas son los mejores que pueden existir. Siguiente. Siguiente. La verdad, ándate hasta la última. Esto creo que lo pueden recibir. Hasta la última filmina andan. 4 consejos. Primero, ustedes son responsables de los contenidos de su blog. Y son responsables de los comments en la medida que los administran. Si no los administran, si simplemente permiten que se coloquen, tengan un sistema de alerta temprana. Es decir, un sistema de alerta de este contenido, si usted considera vulneratorio, avísenos y denlo de baja. Se van a ganar mucho tiempo y evitarse muchos problemas. Segundo, si tienen un contenido que van a colocar y todavía no tienen todas las fuentes ciertas, valídenlo o colóquenlo en potencial. Colóquenlo en una forma tal que no se coloque como una acusación que ustedes están haciendo, sino ustedes van a terminar colocando un acto de difamación. Tercero, las herramientas que utilizan para su trabajo también le pertenecen a su empresa, con lo cual tienen responsabilidad sobre las mismas, pero nadie puede vulnerar su correo electrónico, ni el empleador, ni ningún tercero, salvo lo que establece la Constitución, que es por mandato de juez. Es la única forma como alguien puede entrar a sus comunicaciones y para eso hay una serie de requisitos. Un cuarto tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual. Lo que es suyo y reconozcan. Y si es de algún tercero, avísenlo. Ahorita hay una demanda muy grande porque alguien ha colocado la foto que alguien tomó en otro blog, en un blog. Y es una demanda de mucho dinero corporativo. Último consejo, Internet tiene barreras. Las barreras están establecidas en la legislación. La legislación fuera de Internet les es aplicable a ustedes. Siempre. La diferencia es establecer cuál legislación específicamente y cuál juez. Pero eso es simplemente cuestión de probanza. Pero es aplicable finalmente la jurisdicción. Y si no quieren recibir balazos, recomendación, tengan términos y condiciones en su página web. Un disclaimer muy sencillo de lo que ustedes hacen. Y tercero, consíganse buenos abogados.